A continuación vamos a probar una bobina en este probador de actuadores. Vamos a ver cómo está funcionando. En primer lugar debemos conectar el QDB3A, ¿vale? La fuente, que sería a 110. Bueno, aquí tenemos lo que es el positivo para la bobina. En este caso conectamos aquí al positivo, y aquí en la bobina, como es una bobina simple, no importa el orden en la que lo conectemos, podemos conectarlo de este lado o en el otro pin. Así que conectamos aquí. Aquí tenemos lo que es los pulsos negativos que nos está enviando este probador, que simula a la ECU, que envía los pulsos negativos para las bobinas. Conectamos aquí y conectamos en la bobina. Para probar cómo está la chispa, utilizaremos este chispómetro, que se lo hunde aquí. Conectamos aquí en GND la masa y lo unimos aquí con un chispómetro. Este otro lagarto lo utilizaremos para ver si es que esta bobina nos está habiendo fuga de corriente. A continuación, aquí en el QDB configuraremos el modo. En este caso vamos a ocupar lo que es la ignición. A continuación configuramos aquí la frecuencia, le ponemos en 20 Hz y aquí subimos el ancho de pulso, lo pondremos en este caso en unos 600, y después iremos subiendo para ver cómo funciona aquí la chispa. Entonces aquí ponemos en iniciar y podemos ver aquí cómo sale la chispa. Le subimos el ancho de pulso un poco más porque está muy bajo, y ahí podemos ver cómo sale la chispa. Lo recomendable es que para que la bujía esté bien debe estar aquí en la línea, en la letra E, pero como podemos ver, esta bujía no llega a esa línea. La chispa de la bobina no le llega a esa línea, entonces quiere decir que esta bobina está defectuosa, ya que la chispa está muy baja, llega nomás hasta la letra S, como pueden observar. Pero mientras más le subimos, ya no hace nada a esta bobina, así que podemos ver que esta bobina está mala. Y esta bobina no está robando corriente. No nos roba corriente. Ahora vamos a medir la chispa y probar cómo está esta bobina transitorizada. ¿Cómo podemos saber que es una bobina transitorizada? Ya que tiene 4 pines y no tiene 2, como sería una bobina simple. Para realizar la conexión de esta bobina transitorizada, debemos saber que esta tiene el voltaje de 12 voltios, la tierra, y estas se activan con pulsos positivos. Entonces, nos vamos aquí al probador, lo conectamos a corriente, conectamos el cable de voltaje en el pin que corresponde, que en este caso es el primero. Conectamos el cable de tierra en GND, que en este caso es el último, y conectamos el cable de los pulsos positivos, que va aquí en este probador, va aquí. Entonces lo conectamos aquí la bobina a los pulsos positivos y conectamos el chispómetro igualmente a tierra. Entonces aquí en el probador lo configuramos a una señal PWM. La frecuencia, como es una bobina, debemos configurarla de 10 a máximo 20 Hz. Entonces vamos ahí, lo ponemos en 20 Hz
y el ciclo duty al 5%. Ponemos 5% aquí y ya estaría. Le damos iniciar. Podemos ver cómo sale la chispa de esta bobina. Vamos a ver si es que está bueno o no. Bueno, por ahora podemos ver que sí. Vamos a ir destruyendo más, simulando que el carro se encontraría a altas revoluciones. Podemos ver que la chispa es constante y no se pierde. Entonces en este caso diagnosticaríamos que esta bobina está buena, pero vamos a ver que si no está teniendo fugas de corriente. Entonces vemos que no tenga fugas de corriente y vemos que sí, tiene fugas de corriente. Entonces esta bobina se encuentra en mal estado. Como pudimos ver, la chispa llegó hasta el número 3, que quiere decir que el carro se encontraba en altas revoluciones. La chispa no se perdía, era constante, pero en el momento en que la bobina se encuentre dentro del cilindro correspondiente, esta chispa se iba a estar perdiendo. ¿Por qué? Porque nos estaba teniendo fugas de corriente, y bastantes fugas de corriente por alrededor de toda la bobina. Entonces la bobina se encuentra en mal estado. Tarde vamos a ver los sensores aquí en el osciloscopio, las ondas. Aquí, como podemos ver, está aquí mientras aceleramos aquí en esto vemos las ondas que representa, y el mayor voltaje que da es de 4.390 voltios, y el voltaje mínimo es de 500 milivoltios. Es el que lee el vacío que se genera cuando acelera. El voltaje máximo es de 3.56 voltios y el mínimo 2.82, que se encarga de la mezcla del combustible. Ahora vamos a hablar del CKP y CMP. Son los que emiten las señales para el buen funcionamiento, la inyección del combustible y inyección electrónica. En este caso el CKP es el que se encuentra aquí, es el encargado de darnos la señal del cigüeñal, y el CMP el encargado de darnos la señal de árbol de levas. Y como podemos ver aquí se puede visualizar en el osciloscopio las señales de cada uno de ellos, del CMP y del CKP. En este caso hablaremos del sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno es el que nos ayuda, a mandar la información de aire combustible a la ECU, a la computadora, para que haya una buena mezcla estequiométrica. En este caso vamos a acelerarle para ver en vivo la mezcla estequiométrica de este vehículo. Como podemos ver, nos da un voltaje máximo de 280 milivoltios y la mezcla estequiométrica de 930 milivoltios. Esto quiere decir que es el voltaje máximo y voltaje mínimo en vivo. Voltaje máximo 890 milivoltios y voltaje mínimo 150 milivoltios. Bueno, a continuación vamos a ver lo que son las gráficas del inyector. En este caso vamos a medir del primer inyector y del tercer inyector. Podemos ver, según la gráfica, que el voltaje pico que están alcanzando los inyectores es de 70.60 voltios y el voltaje mínimo al que llegan es de 2.200 voltios. La frecuencia está trabajando a 6 Hz por segundo, está en 50 milisegundos por división, y el voltaje está en 10 voltios por división. El ciclo duty podemos ver que tiene un ciclo duty positivo del 0.07% y ciclo duty negativo del 99.93%. Ese sería los datos a los que nos están llegando los dos inyectores que acabamos de medir. Ahí podemos ver la gráfica, como se puede observar. Señal de la bobina. Como vemos aquí, tenemos el voltaje de batería, el tiempo muerto, el alto de voltaje y el tiempo quemado. Tenemos un voltaje de la bobina 465.3 voltios, un voltaje bajo 11 voltios y el mínimo de 4.58 voltios y la frecuencia es de 20.